Bien, vamos a continuar con nuestro tema de la parte uno, límites, y vamos a hablar de un tema fundamental, como son los teoremas básicos de límites. No siempre es fácil calcular el límite o demostrar la existencia de un límite y obtener algún resultado siempre con la definición epsilon delta de límites. Es bastante tedioso. Para eso, esta herramienta de los teoremas básicos de límites. Existe un conjunto de teoremas básicos destinados a facilitar el trabajo al momento de determinar el límite de una función. Debe usted manejar estos teoremas para obtener éxito en el manejo del concepto y el cálculo de límites. Brevemente, los más importantes de estos teoremas son los siguientes. Si el límite de f de x cuando x tiende a c y el límite de g de x cuando x tiende a c ambos existen, entonces tenemos este teorema que se llama el teorema para encontrar el límite de una constante. Este teorema es el principal de todo, puesto que con él gran parte de la problemática del límite la podremos resolver. El límite de k es igual a k cuando x tiende a c, siendo k una constante. El segundo límite, hemos unido tanto la suma como la diferencia en este concepto, y diríamos que para la suma, por ejemplo, el límite de la suma es la suma de los límites, y para la diferencia o la resta, el límite de la diferencia es la diferencia de los límites. Este es el planteamiento en fórmula de este segundo teorema. El tercer teorema, el límite del producto es el producto de los límites. El cuarto, el límite del cociente es el cociente de los límites, y esa es su fórmula. El 5, si f de x es mayor o igual a 0, entonces el límite de la raíz enésima de f de x cuando x tiende a c es igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a c. Eso siempre tomando en cuenta que n es un número natural, es decir, mayor que 0, un entero mayor que 0. El teorema 6, conocido como el límite del producto de una constante con una función. Entonces, límite de k, siendo k una constante, por f de x es igual a k por el límite de la función, límite de f de x cuando x tiende a c. Y tenemos el 7, que es el límite de una potencia. Para cualquier entero positivo, n. Este número nunca debe ser negativo, entero positivo. Y es el límite de f de x elevado a la enésima potencia cuando x tiende a c. Es igual al límite de f de x cuando x tiende a c elevado a la enésima potencia. El 8, el límite de x es igual a c cuando x tiende a c. El 9, límite cuando x tiende a c de 1 partido x, lo que sería igual también límite cuando x tiende a c de x elevado a la potencia menos 1 es igual a 1 partido c, a condición de que c sea distinto de 0. Debemos evitar el error de escribir o pensar que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. Es decir, que determinamos el límite haciendo x igual a c en la expresión que define f de x y luego evaluamos. O sea, en el concepto verdadero del límite,
X siempre se aproxima a C, pero no es C. Una explicación completa requiere el manejo apropiado del concepto de continuidad, algo que veremos cuando tratemos el tema 3. Vamos a ver algunos ejemplos. Evalúa los siguientes límites. A. Límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 3 partido 4x más 2. Esto es evaluando utilizando los teoremas que acabamos de ver. Implica que este límite es igual al límite de 2x cuando x tiende a 2 menos 3. Veamos aquí directamente que hemos sacado el límite cuando x tiende a 2 de 3 directamente, que es el límite de la constante, es la constante misma, en este caso 3. Y en el denominador tenemos que límite de 4x cuando x tiende a 2 más 2. El mismo procedimiento aquí, directamente hemos sacado el límite cuando x tiende a 2 de 2, que es una constante, es igual a 2. En este paso hemos aplicado el teorema 6, que tiene que ver con el límite del producto de una constante por una función. Hemos sacado la constante a la izquierda del límite y aplicamos límite a la función cuando x tiende a 2 menos 3. Lo mismo en el denominador. El producto de una constante por la función, sacamos la constante fuera del límite y aplicamos límite a la función. Entonces el siguiente paso sería sustituir los valores de la tendencia hacia donde tiende x, que es 2, donde quiera que aparezca x, en este caso como acá. Tenemos entonces que haciendo la operación en el numerador nos queda 1 y en el denominador 4 por 2, 8 más 2 nos queda 10. Entonces ese es el límite de esta operación. 1/10. Cuando x tiende a 2, f de x tiende a 1/10. Bien, el ejemplo B nos pide calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta suma, 5x más raíz cuadrada de 12x. Aquí nos está pidiendo el segundo teorema, el límite de la suma, que es la suma de los límites. Tenemos que este límite es igual a la suma de los límites. Límite cuando x tiende a 3 de 5x más límite cuando x tiende a 3 de raíz cuadrada de 12x. Aquí también se aplica el teorema 6, que es el producto de una constante por una función. Entonces es igual a la constante por el límite de la función x cuando x tiende a 3, más se aplica aquí el teorema de la enésima potencia de una función, raíz cuadrada del límite de 12x cuando x tiende a 3. Entonces, sustituyendo los valores de x, en este caso 3, tenemos que 5 por 3 más raíz cuadrada de 12 por 3. Este resultado nos da 15 más raíz de 36, que es igual a 15 más 6, siendo el límite 21. Ese es el límite de esa función. Cuando x tiende a 3, f de x es igual a 21. El ejercicio C. Viendo el ejercicio C, la primera idea que nos llega es aplicar el teorema que tiene que ver con el límite de cociente, que dice el límite de un cociente es el cociente de los límites. Sin embargo, si sustituimos directamente aquí, se anula el denominador. En este último ejemplo no se puede usar el teorema del cociente, puesto que el límite del denominador es 0. Esto es
si sustituimos en el denominador, menos 5 más 5 es igual a 0. Por lo que, en este sentido, tenemos que valernos de algunos recursos algebraicos para poder resolver este límite. En tal sentido, lo que tenemos que hacer es factorizar en el numerador. Factorizando en el numerador tenemos que límite cuando x tiende a menos 5, factorizamos. Los dos factores de la diferencia de estos dos cuadrados es x menos 5 por x más 5. Nos damos cuenta que ha surgido un factor igual al que tenemos en el denominador. Por lo tanto, estos dos factores comunes se cancelan y nos quedaría el siguiente límite, que ya es más fácil aquí sí operar. Límite cuando x tiende a menos 5 de x menos 5, aplicando el límite de la diferencia y sustituyendo tenemos que menos 5, es decir, sustituyendo x por menos 5, menos 5, eso es igual a menos 10. Ese es el límite en el ejercicio C. Es muy importante comprender que no siempre podemos resolver estos ejercicios utilizando los teoremas. De vez en cuando tenemos que apelar a algunas técnicas del álgebra. Por lo tanto, cabe muy bien darse una repasadita a los conceptos básicos del álgebra. Entonces, el ejercicio D nos pide calcular el límite cuando x tiende a 3 de raíz cuadrada de 7x menos 25. Aplicando el teorema de la enésima potencia de una función, y también aplicaría el teorema de la diferencia de límites, tenemos que, sustituyendo, la constante 7 pasa a la izquierda del límite de la función. Entonces, el límite de x cuando x tiende a 3 menos el límite ya calculado de una constante, en este caso 25. Sustituyendo el valor de x, tenemos que raíz de 7 por 3, que es 21, menos 25, resulta raíz cuadrada de menos 4. Cuando x se acerca a 3, 7x menos 25, que es la cantidad subradical o el radicando, es menor que 0. Por lo tanto, este límite no existe. Recordemos que las raíces para números negativos no existe cuando el índice de la raíz es par. Esto en el conjunto de los números reales, puesto que en el complejo, en los números complejos ya es otro asunto.